Muy buenos días, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Discúlpeme, primero voy a saludar a mis colegas por estar acá en la comisión. Anoche tuvimos una larga sesión hasta las 3 de la mañana, así que valoro mucho que hoy estemos acá, que estemos para despachar algunos proyectos de resolución y declaración. Pero el objetivo central, si se quiere, de esta convocatoria era agradecerle a la cadena de la carne bovina que haya elegido la Comisión de Agricultura de la Nación para presentar un proyecto de este sector tan importante de la producción de la Argentina. Y digo que me parece muy importante y agradezco porque ya lo hemos hecho con una fundación que hoy otra vez el economista va a exponer, porque creo que es muy bueno que el sector privado venga y traiga sus inquietudes al Congreso de la Nación, donde están los representantes y donde están los responsables de hacer las leyes o de mejorar las cosas, de tal manera que los diputados, en este caso, tengamos conocimiento de propia mano de lo que está pasando en la Argentina. Como productor, por supuesto, tengo algún conocimiento desde la producción de lo que está pasando, no mucho más allá, porque a veces uno está viviendo con todos estos momentos políticos y con el trabajo se pierde algunas cuestiones, pero no tengo la menor duda que el sector de la carne bovina es un sector emblemático para la Argentina. Me ha tocado en mi paso por la función pública en el ministerio, a poco que uno recorre el mundo, que la carne argentina es una marca registrada. No es la carne americana, no es la carne australiana. La carne argentina es un emblema, como el Malbec, como el fútbol, como Messi. Y yo creo que nosotros tenemos que apuntar a producir más, exportar más, y desde el gobierno levantar las mayores restricciones posibles, y cuando digo posible es hasta lo imposible, y destrabar las burocracias para que la fuerza productiva se despliegue. Uno de los problemas que seguro tenemos en la Argentina es este doble estándar sanitario que tenemos, que nos condiciona y mucho, y que creo que hay que trabajar y hay que trabajar con las provincias. Alguna vez hablaba con alguno y decía, ninguna legislación va a salir en el marco de la cadena de la carne si no se habla el ministro del Interior con los gobernadores, que son los que tienen que implementar las medidas, y los gobernadores tienen que bajar las instrucciones a los intendentes. Vivimos en un país federal y entonces hay que respetar las leyes, pero hay que acordar cuáles son las reglas de juego. Uno de los graves problemas, sin duda, de la cadena bovina, pero ustedes los van a describir, en lo interno es la cuestión sanitaria, por supuesto la cuestión impositiva, la evasión impositiva, que eso nos hace un sector marginal en muchos casos, y entonces hay que adaptar, y en la mesa tiene que estar la FIP tratando de simplificar y ejercer un mayor control. No es fácil para los que pasamos por ahí, los de la FIP, si pueden tener 20 registros, piden 20 registros, SENASA, ONCA, el registro que se le ocurra. Entonces creo que desde ese punto de vista es importante tratar de simplificarle la vida al productor. Tenemos que estar protegidos frente al mundo. Para nosotros el desafío de la vacunación, a veces nos olvidamos, pero es una amenaza permanente cuando hay algunos países vecinos que quieren levantar esas restricciones. Esto creo que en la FARM seguramente se trabajará, y acá el doctor Cané conoce muy bien los organismos internacionales, ¿no? Y creo que el gran desafío es el mundo que hoy se nos presenta como una oportunidad, pero muchas veces lo desperdiciamos. Entonces, hoy 75% de las exportaciones cárnicas argentinas van a China, con lo cual creo que a veces, y esto sí nos podrán explicar mucho mejor ustedes, hacia dónde estamos mirando, qué estamos haciendo con el mercado interno, qué potencialidad tenemos en el mercado interno. Estamos, yo no diría con una caída en el consumo de carne, diría con un equilibrio en la balanza de proteína roja, porque crece el pollo, crece el cerdo, crece la carne vacuna, entonces hay un cambio en la dieta de los argentinos y creo que tenemos que adaptarnos. Entonces sería bueno, y gracias reitero a los colegas por estar acá, y le voy a ceder la palabra a los representantes de la cadena bovina y para que expongan, y entonces nosotros podamos hacerle después las preguntas que creamos pertinentes. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Gracias a todos ustedes. Gracias, Ricardo, por la convocatoria. Contarles que la cadena de las carnes es una mesa de trabajo en la que está... Sí.
un mensaje para adentro de los proyectos. Mientras tanto hacemos, así podemos aprovechar la reunión. Si están de acuerdo los diputados y las diputadas, vamos a pasar los proyectos de resolución que están en el orden del día para ir firmando mientras está la exposición. Dale. Muchas gracias. Perdón, Lerdo. Bueno, decía que en la cadena en la mesa de las carnes y en especial la cadena bovina somos más de 24 entidades, desde la producción hasta el mostrador, que nos juntamos en una mesa horizontal. No tenemos personalidad jurídica, simplemente nos obliga el trabajo en función de sacar lo mejor para lo que es nuestra cadena. También nos acompaña en la mesa el pollo, el cerdo, y nos acompaña el ovino, por supuesto. En este caso estamos con la cadena bovina. Agradecer a los señores diputados, agradecer el ámbito. Vos decías, Ricardo, que el carácter federal que da el Congreso. Se juntan dos paradigmas. La ganadería es la actividad económica más federal que tiene la Argentina, porque en cada rincón de la Argentina se puede criar un animal, y de hecho se hace en forma comercial o de subsistencia, y estamos justamente en el Congreso, que es el ámbito en el cual venimos a presentar nuestros lineamientos. Lineamientos que salieron a principio de año, sabiendo que este es un año político. En función de eso hemos trabajado con la asistencia de los técnicos de FADA, de buscar cuáles son los puntos que nosotros consideramos sobre los que hay que trabajar para lograr mayor eficiencia. Vos nombraste varios. Hace un rato un periodista me preguntaba cuál es el más importante. Para cada eslabón de la cadena, todo es el más importante. Si nos ponemos desde el punto de vista de la producción, podemos hablar de aumentar el porcentaje de preñez, peso de faena, eliminar el pago de impuestos a las ganancias por tenencia, y hay un montón de cosas. Y si te pones del lado de la industria frigorífica, tenemos ingresos brutos, tasas, ni que hablar de lo que hablaste vos de las restricciones, y unificación del tipo cambiario, retenciones y todo lo que a cada uno va a encontrar su punto. Remarcar la madurez de este trabajo, que no pretende ser un plan, es una enumeración de puntos a resolver que después va a llevarnos a cada uno de nosotros a encontrar el camino para llevarlo adelante. Con grandes diferencias en las visiones de cómo salir. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de salir de la media res, hay un mundo por recorrer y cada uno de los sectores tiene que encontrar la forma de poder transitar. Hay cosas que van antes de esto hay que salir del doble estatus sanitario, garantizar la sanidad, vos lo dijiste, hablaste de la aftosa. Nosotros trabajamos por defender que el país es libre de aftosa con vacunación, y utilizamos la vacunación como prevención, no porque tengamos virus, sino porque, como otras enfermedades, tiene una vacuna y la utilizamos como herramienta preventiva. Y así se van enumerando un montón de temas. Y me parece que esto es lo fuerte que tiene este trabajo, habernos puesto de acuerdo. Hay más de 80, entre cámaras y personas, más de 80 referentes que han opinado. Todos han dado su visión en una forma federal y en una forma de ver el negocio desde su punto de vista, aportando su grano de arena. Y esto es lo que venimos a presentar hoy, que me parece, vuelvo a decir, el ámbito ideal para presentarlo, que todos ustedes lo puedan ver, lo puedan evaluar y que a partir de esto podamos trabajar. La ganadería tiene un desafío muy grande. Está muy de moda hablar de Messi, del fútbol. Cuando ganamos el Mundial en el 78 éramos 25 millones de argentinos y teníamos 50 y pico millones de cabezas. Hoy somos 46 millones de argentinos y tenemos 50 y pico millones de cabezas. El crecimiento demográfico argentino ha superado en creces el crecimiento del rodeo y la producción, que está estancada, por distintos motivos. No vale la pena, podemos escribir un libro los motivos. Pero si no encontramos la salida del crecimiento y darle valor agregado a nuestra producción, la ganadería vacuna va a dejar de ser la producción emblemática que fue para la Argentina toda la vida. Y lo que representa para los argentinos, todos, el poder comer carne vacuna, de calidad. Así que bueno, no me voy a extender mucho más. Agradezco otra vez a todos ustedes, agradezco a los integrantes de la mesa de carnes que nos acompañan. Algunos pueden estar presencial, otros lo están haciendo por streaming. Y que sepan ustedes que nosotros estamos para trabajar, que lo que hemos hecho
lo hemos hecho con convicción y este es el principio de un camino como para lograr una política de carnes que sea favorable para todos. Nuestro objetivo, lo dice la declaración, hay más de 115.000 puestos de trabajo nuevos que se van a dar si podemos lograr estos objetivos y más de 4.300 millones de dólares de exportaciones extras para la Argentina, que creo que no es menor ante la situación que estamos viviendo. Gracias. Gracias, Eduardo. ¿Me permitís agregar algo? Me parece, en la década del 70, si mal no recuerdo, la Argentina éramos algo así como un poquito menos, a lo mejor, de 25 millones, eso me acuerdo del Mundial, pero un poquito menos, y teníamos 61 millones de cabezas. No llegamos nunca más a ese stock. Hoy son los números que decís, y Brasil tenía 50 millones de cabezas y hoy tiene 200 millones de cabezas, por ahí me corrige alguno, pero tiene 200 millones de cabezas. Es decir, de la década del 70, 50 años después, multiplicó por 4 su stock bovino, ¿no? Creo que hay mucho que... Y es el primer exportador mundial de carne, en aviar, en porcina y en vacuna. Así que, bueno, muchísimas gracias. Tito Lowenstein es... ¿no? Sí, por favor. Bueno, buenos días. Un gusto estar en la Casa del Congreso a esta edad, primera vez, así que muy honrado. Me hacen hablar, creo que porque soy el más antiguo de la línea. Son muchos años, sexta generación de carne, mi hijo séptima, y es un orgullo estar acá para presentar algo que hace años parecía imposible, que 24 entidades en donde hay competencia y discusiones, nos juntamos todos atrás de unos lineamientos, porque como dijimos, un plan es complejo, los lineamientos nos van a llevar a un sector que tenemos que mejorar. O sea, al 2032 FADA puso sus números y sus creencias. Yo creo que estuvo muy conservador. Si realmente cumplimos lo que está más o menos diagramado, considero que tendremos un país muy distinto y espero que Brasil no siga siendo solamente el primero. Así que muchas gracias y gracias a todos ustedes. Bueno, pasando al contenido en sí mismo de lo que les venimos a presentar, que tienen a su disposición el documento completo. Lo primero que queríamos resaltar es los actores que tiene la cadena. Estamos hablando de una cadena muy compleja, con muchos actores repartidos a lo largo y ancho del territorio nacional. Más de 900 cabañas de cría, 1.200 feedlots, 288.000 productores, miles de carnicerías, veterinarios, agrónomos, proveedores, 380 consignatarios, casi 380 frigoríficos, 4.000 usuarios de faena, más de 50 mercados a los que accede la carne argentina y los 47 millones de consumidores a nivel local, ¿no? Una cadena muy, muy grande, que actualmente genera 437.000 puestos de trabajo, un aporte de 13.000 millones de dólares al PBI, 4.200 millones de dólares por exportaciones y, en el caso de algo que hay que eliminar, los derechos de exportación, 343 millones de dólares de derechos de exportación este último año. Los lineamientos estratégicos que le venimos a mostrar. Es un documento que busca generar una visión común para la cadena bovina argentina, con el objetivo de alinear acciones que permitan potenciar y modernizar la cadena, con impactos positivos para Argentina y los argentinos. Estos lineamientos, como recién se mencionó, fueron impulsados por la mesa, redactados por el equipo técnico de FADA y apoyados por 25 instituciones de la cadena que representan a los principales eslabones y muchos de los cuales los representantes están hoy sentados acá. El proceso fue participativo, participaron más de 80 referentes de toda la cadena, incluyendo actores como el SENASA, el INTA y otros organismos muy importantes, para definir este conjunto de herramientas, de escenarios y de políticas que les venimos a mostrar. Un punto muy importante fue tratar de definir una misión y una visión, un qué y un para qué de la cadena. En la misión nos propusimos que nuestra misión es producir animales y carnes para el consumidor argentino y global, aportando una fuente proteica segura, saludable e inocua. Y un punto importante además de lo que producimos, lo que generamos, valor agregado, empleo genuino y divisas, siendo un motor económico con visión federal.
comprometidos con prácticas sostenibles, respeto ambiental y bienestar animal, que son cuestiones que cada vez van a estar más presentes. ¿Cómo nos vemos como una cadena en los próximos 10 años? Siendo una cadena de ganados y carnes sólida, integrada y en constante desarrollo. Producimos eficientemente alimentos de calidad que forman parte de la dieta de los argentinos y tienen una presencia internacional creciente y reconocida, adoptando tecnologías innovadoras y prácticas sostenibles, cuidando el bienestar animal. Eso es lo que nos gustaría poder definir la cadena de acá a 10 años. ¿Cuáles son las prioridades que tenemos como cadena y que tuvimos en cuenta a la hora de hacer este documento? 4 prioridades. Los consumidores, la producción en sí misma, entendiendo que toda la cadena es importante para todo el desarrollo nacional, el desarrollo que puede generar y el ambiente y el bienestar animal, que son temas centrales para las próximas décadas. Esas son las 4 prioridades que tiene la cadena y con la que planteamos estos lineamientos estratégicos. Los lineamientos estratégicos se componen de 60 acciones, políticas públicas e iniciativas conjuntas. Esto lo definimos de esta manera porque hay leyes, medidas de gobierno, pero también muchas acciones que el propio sector privado debe tomar hacia adelante. Son 60 acciones que están ordenadas en 16 ejes estratégicos y 4 áreas focales. Estas 4 áreas focales donde se focalizan las acciones son la propia cadena, que ahí vamos a ver un poquito más, la producción, los mercados y el bienestar animal, el ambiente y la inocuidad, que también se puede llamar una sola salud. Son los 4 puntos en los que se consolidan todas las acciones. Todas estas medidas claramente deben estar en un marco macroeconómico para poder alcanzar las metas que se proponen, ya que la inflación, el atraso, la brecha, las restricciones a la exportación generan graves problemas a todas las actividades económicas. En ese sentido, ese marco macroeconómico debe estar enmarcado en un sentido de política fiscal y monetaria responsable, 0 retenciones, 0 restricciones, un solo dólar y reglas de juego claras, como para entender, digamos, el marco en el cual una actividad realmente puede crecer y desarrollarse. Respecto a la cadena bovina, los ejes estratégicos son la integración de la cadena y la transparencia, la comunicación interna y externa, lo impositivo, la informalidad y el financiamiento. El objetivo de estos ejes estratégicos es lograr integración, transparencia e intercambio de información hacia dentro de la cadena, trabajar en la comunicación interna, pero también en la externa, para poder contar a los consumidores locales y al público qué consume y cómo se produce eso que consume, resolver cuestiones impositivas importantes como las alícuotas de IVA diferenciales, la alta carga tributaria de ingresos brutos y sus efectos en la informalidad, los derechos de exportación, la ganancia por tenencia, entre otros puntos. Combatir la informalidad, que es un tema central para poder modernizar y potenciar la cadena, entre otras cosas, revisando la condición fiscal de las carnicerías y su régimen impositivo, que es uno de los puntos más complejos de toda la cadena. Y frente al crecimiento de la cadena, la importancia del financiamiento y el crédito para poder financiar actividades que son de largo plazo. Respecto a la producción, los ejes estratégicos están puestos en la genética, la mejora productiva, el estándar sanitario nacional, la identificación y trazabilidad de la hacienda y la tipificación de la carne. Estos ejes buscan mejorar el esquema productivo, equilibrar el desarrollo del sector y fomentar el crecimiento. Algunos de los objetivos son fomentar el uso de la genética probada, mejorar la eficiencia productiva a partir de mejoras en el destete, el peso de faena, la productividad del stock, entre otros reforzando el rol que tienen INTA y SENASA, con financiamiento para pasturas, por ejemplo, incentivar la faena de animales pesados, alcanzar un estándar sanitario nacional con un organismo de control, los esquemas de trazabilidad que permitan comunicar hacia adentro de la cadena y con el consumidor, y la tipificación, impulsando los pagos por calidad e identificar los productos con sellos de calidad. Estos son algunos de los puntos que están incluidos en cerca de 20 medidas que en realidad se resumen en estos 5 ejes estratégicos. Los mercados, donde está el eje estratégico de mercados ganaderos, como lo son cañuelas, el rosgan, la necesidad de profundizar estos mercados para tener precios de referencia locales. El mercado interno,
que es muy importante y continuará siendo muy importante para la cadena, y aspectos relacionados al mercado externo como las intervenciones y las aperturas de mercado. En términos del mercado interno, uno de los objetivos es plantear una visión complementaria entre las distintas carnes, donde actualmente la carne vacuna se complementa con el pollo, con el cerdo y esperemos que algún día con una mayor participación también del ovino, y que puedan tener todos ellos un motor del crecimiento en el mercado internacional. Y por último, el área de ambiente, bienestar e inocuidad, que como decíamos al principio, cada vez está más presente en la agenda y vemos que hacia adelante va a ser también un tema central. Los ejes estratégicos acá son el bienestar animal, la salud animal, la producción con cuidado del ambiente, la salud ambiental y la inocuidad de los alimentos, que es la salud humana, por eso muchas veces se habla de una sola salud. Acá el objetivo es focalizarse en las implicancias y tendencias a nivel nacional e internacional, logrando esquemas que vayan en favor de una sola salud, contar con esquemas de buenas prácticas para toda la cadena bovina y las certificaciones productivas y de cuidado del medio ambiente. Estas 60 acciones que mencionábamos están detalladas en lo que tratamos de denominar un plan de implementación. Este plan de implementación tiene cada una de las medidas a tomar, que recién las acabamos de englobar en los ejes estratégicos, el impacto que entendemos tiene sobre la cadena, el eje estratégico del área a la que pertenece y los actores que deben intervenir, dentro de los cuales algunos podrá ser la Secretaría de Agricultura y Ganadería, otros la propia cadena, otro el SENASA, otro el INTA, pero también el Congreso con algunas leyes importantes en lo impositivo, en el estándar sanitario, entre otras cuestiones. Este plan de implementación está organizado en 3 etapas, entendiendo la prioridad que tienen, la factibilidad de implementarlas y la coherencia, donde la etapa 1 es lo más urgente que podría empezar a aplicarse o empezar a trabajarse desde mañana. Los objetivos, las metas que se pueden alcanzar con este tipo de ejes, de lineamientos estratégicos que se plantean. El stock ganadero pasando de 54 millones de cabezas a 63 millones de cabezas. Este incremento del stock ganadero no se plantea por un incremento de las vacas, sino que es una consecuencia de la mejora productiva, donde si a cada vaca le nacen más terneros y a cada animal se faena con más peso, eso termina generando como un subproducto un mayor stock. Mejorar los indicadores de destete hasta el 75%, incrementar la productividad del stock hasta 63 kilos por cabeza, incrementar la faena de los actuales 13,4 millones de cabezas a 15 millones. Eso nos permitiría, junto con el aumento del peso de faena, por ejemplo, producir 1 millón de toneladas adicionales de carne bovina, esto es, incrementar la producción un 35%, y con un consumo que vemos relativamente estabilizado, creciendo un 7% solamente, nos permitiría duplicar las exportaciones, que es lo que mencionábamos previamente. Si estos indicadores se dan de esta manera, de acá a 10 años podríamos pensar en una producción que el 57% de la producción vaya al mercado interno, no porque caiga el mercado interno, que va a seguir siendo importante, sino porque aumenta la producción y aumentan las exportaciones, que podrían terminar significando el 43% de la producción. Pero si el mercado interno es más fuerte de lo que hoy estamos previendo, va a haber oferta para poder alimentarlo. Los impactos que esto genera, que son los más importantes. Incrementar la actividad económica que genera la cadena bovina en 5.500 millones de dólares para terminar generando un impacto en la actividad económica de 26.000 millones de dólares. Incrementar 114.000 puestos de trabajo para que en total la cadena bovina esté generando 546.000 empleos. Incrementar en 4.300 millones de dólares las exportaciones para que terminen representando más de 8.500 millones de dólares de exportaciones, a incrementar, por ejemplo, los fletes como un efecto secundario, a incrementar el consumo de maíz también como un efecto secundario. Muchas gracias. Quien quiera puede descargarlo leyendo el código QR. Gracias, Lucía. Bueno. Si alguien más de la cadena quiere agregar algo o alguno de los diputados o diputadas quieren hacer preguntas, con mucho gusto está abierto. Cuando dije cómo está conformada la mesa, cometí el error de obviar
que la Federación de la Carne, o sea, los empleados, el gremio de los empleados de los frigoríficos también está presente en la mesa y convalida estos lineamientos. ¿Algún diputado? A ver, yo voy a hacer una o dos preguntas. Una que se plantea y que siempre se habla del IVA diferencial. Puntualmente, una preocupación siempre es la cadena del cerdo. Siempre esa tensión entre el 21 y el 10 y está relacionado con... ¿Ya está resuelto? Bueno, es una buena noticia. No sabía, se resolvió ese tema. ¿Se uniformó? De los productores de huevo nada más. Bien. ¿Otro? En particular, aclarar solamente que cuando lo mencionamos, estamos haciendo referencia en particular al IVA de faena, que es el 21%, versus el resto de la cadena que tiene es el 10,5%, y claro, de los servicios, exactamente, y lo que son los alimentos balanceados, que también tienen el 21% versus el 10,5% que tiene la Hacienda. Y la devolución del IVA de la exportación. Diputado Vara. Sí. Bueno, emitir una opinión y una preocupación desde la ganadería de mi provincia, por un lado, y por otro lado una pregunta también. La pregunta está vinculada, a pesar de que tengo algún conocimiento sobre cómo es la relación, pero cómo vienen en este momento trabajando la cadena con el SENASA. No sé si particularmente porque nosotros hemos tenido algunos problemitas, inclusive que llegaron a una avanzada judicialización con actuación de la... no exactamente por carne, sino más bien en avicultura por huevo, pero también en el tema carne tenemos algunos problemas. Y para mí me parece, para nosotros es fundamental que esté bien aceitada esa cuestión y la fortaleza. Es más, en el corto y mediano plazo es más importante el SENASA que el INTA. Y en el mediano y largo plazo, obviamente, el INTA, porque que va definiendo la cuestión. Y todo es importante, el corto, el mediano y el largo plazo. Todo parejito importante. Y si no, estamos mal. Si priorizamos una cosa, la otra, todo es importante. Nosotros tenemos un problema, y comento un poco muy brevemente lo que nos pasó con un frigorífico que ahora cierra, que es Muralla China, que fuimos con el gobernador en el año 2019 a China en la búsqueda de inversores en realidad fuimos apuntando más a un tema de madera y celulosa eventualmente, pero salió también la cuestión de carne. Y finalmente los chinos, con algunos que ya estaban en Argentina y los principales capitalistas estaban en China, y bueno, y finalmente habilitamos un frigorífico. Y supo tener cuota Hilton. Lamentablemente se cayó allá por el 2010, creo, y quedó cerrado el frigorífico. Fue siempre un objetivo nuestro habilitarlo. La ventaja estratégica con China y Asia en general, y particularmente yo tengo un aprecio muy grande sobre Vietnam, digamos, particularmente, por la magnitud y los volúmenes de Vietnam, que es muy parejito con Argentina. O sea, me parece que es interesante la relación, así, pero por ahí con China te asustaba, ¿viste? Pero con Vietnam estamos... Y es un país además que viene creciendo a tasa china, cuando ya China, ya la tasa del 10% no crece, si ya ha caído un poco. O sea, interesante, ¿verdad? La ventaja nuestra, y entendiendo el funcionamiento de nuestra ganadería del norte, no solamente de Corrientes, Chaco, Formosa, zona húmeda de Chaco, Formosa, es la gran disponibilidad de vaca que sale del rodeo. Si en el caso de mi provincia salen como 900.000 vacas que salen de servicio. Y eso es un mercado interesante para los chinos, porque los chinos eso, sí, en realidad nosotros ya no queremos comer eso. Ustedes son los especialistas, me van a decir que yo estoy, o por lo menos lo que te dicen es que cuesta colocar eso. Y los chinos ni un problema, eso es lo que comen.
Es más, ni siquiera una vaca gorda que tenía que llenarla de grasa, no lo quieren mucha grasa. O sea, para nuestra ganadería, con las limitaciones ambientales que tenemos, es mucho más fácil terminar eso. Vaca gorda es bastante más fácil que hacer un novillo. Un novillo es imposible porque no somos competitivos. O sea, no llegamos el año de ñaupa que ya deja ese negocio. Y la vaca gorda sí funciona. Es más, esa vaca que piden los chinos, vos le sacás el ternero y chavo, ya está. O sea, con el campo de cuarta que tenemos nosotros ya puede funcionar. Y con un poquito de ayuda es mucho más bueno. Para nosotros es un gran mercado. Y no es un tamaño. De hecho, cuando a China le habilitan con un frigorífico ahí en Entre Ríos, ya sobre el sur de Corrientes aumentó el precio de esa categoría. O sea, llegó la onda expansiva. Ni te cuento si lo... en zona sucia además. Muralla China está en zona sucia, en la zona ahí de San Cayetano, Riachuelo. Es ideal. Bueno, la planta nunca pudo lograr la autorización de SENASA para exportar a China. Evidentemente no había interés de abrirla como para exportar a China. Supongamos que hayan habido fallas. A mí la macana es que cuando nosotros logramos que los chinos se hagan del frigorífico, lo compraron, lo pusieron en marcha, yo era ministro de producción y vine a parar acá. De acá la botonera, acabo de apretar los botones, prende nomás otra cosa no prende, o sea. Pero me parece que tendría que haber habido una ayuda más fuerte, tal vez, por colaborar. No era de expertise de esto. Los argentinos socios de esto, ¿cómo se llama? Supermercado chino acá del conurbano, y allá en China... Es decir, la cuestión era otra, ¿no? Entonces voy a decir, bueno, yo le puedo echar la culpa un poco a los empresarios. Se los puede ayudar porque la intencionalidad está. Nunca pudieron habilitar. Entonces, ¿qué pasó? Mercado interno. Ese es un frigorífico que funcionó, o sea, a full, y si fuera con desposte, tiene más o menos 450 a 500 operarios. Porque el desposte casi duplica la cantidad de operarios necesarios. O sea, si usted sale media red una cosa y, por ejemplo, 200 y pico, va a 400 y pico con desposte. Con una sala de poste fenomenal y una capacidad de frío en todo el norte grande argentino, en las 11 provincias, no hay una capacidad de frío como esa. Obligatoria fue en su momento por el tema cuota Hilton. Bien. Nunca pudieron funcionar con más de 100 operarios porque trabajaban para el mercado interno. Cuando vino la suba, que además... Decíamos, mire que va a volver a rebotar un poco. Vieron la suba, le cayó a la mitad la compra, porque además vendían el conurbano bonaerense. A través de las cadenas chinas. Le cae a la mitad, o sea, no podían sostener, ni siquiera 100 operarios no podían sostener. No es el caso particular. Yo, de lo particular a lo general, no importa acá el caso particular, acá no se discute el caso particular. Doy un ejemplo que para nosotros era clave. Porque era un frigorífico funcionando full y con la apertura a China o a Oriente, hubiera trabajado con 450. La verdad es que lo mínimo importante es 450 operarios, no es tampoco no mueve tanta aguja. Lo importante es el movimiento de la ganadería para la cadena de carne y sobre todo la producción básica de ganaderos, porque en los ganaderos es lo que esperaban con expectativa de eso. Esa categoría sube, cuando Entre Ríos habilita el suyo y empieza la exportación a China, sube un 50% el kilo vivo de la categoría. Eso para el ganadero es mucho más importante, con todo el respeto, a los 450 operarios y a la economía de la zona, y todo lo demás. O sea, eso es fundamental para fortalecer nuestra ganadería. Pero es una categoría que para nosotros es importante. Y no es para nosotros, para Corrientes o norte de Corrientes, es para toda una zona, toda la zona sucia del norte de Corrientes, la zona húmeda de Chaco, Formosa. En Santa Fe no, pues en cercanía tiene otras cosas. Entonces, no es un problema particular tampoco de plantear de una microrregión de la Argentina. Creo que sí, ya hemos oportuno de discutir, pero es el tema de por qué el SENASA se trabó. A mí me parece que las autoridades provinciales, las autoridades nacionales y el SENASA tendrían, de última, si los chinos, porque no es su expertise, están por ahí más especializados en otra cosa, es colaborar y ayudarlo para que eso llegue a su buen fin, porque era un tema de objetivo provincial. El tema es el siguiente, en síntesis. La utilización de SENASA como un organismo eminentemente técnico para definir cosas políticas que no las puedo manejar en el campo político. O sea, esas reglas de juego son las que se tienen que cambiar.
y tiene que ser más objetivo como organismo técnico. Y además el respeto que afuera se tiene de ese organismo, que me tocó muchísimo trabajar, no en el tema animal, sino en el tema verde, en el tema vegetal. En la habilitación de exportaciones, en apertura de mercado, en el caso de arroz, que era mi tema, ya siendo presidente de la Asociación de Arroceros. Yo vengo de tía antes de ser ministro. Y se abrió el mercado de Centroamérica y Caribe con una ayuda. Y el respeto que en Centroamérica y Caribe le tienen al SENASA es fenomenal. Es una institución que para mí es clave. Vale mucho el tema, que no hay que utilizarla para hacer las políticas, que hay que hacerlas en otros escritorios, en otros ámbitos. Eso es lo que simplemente quería transmitir. Y ni le voy a hablar del tema de huevo, porque bueno, eso ya... Gracias a Dios, ahí logramos dictamen de la Justicia Federal y... Gracias, diputado. Tiene la palabra allá al fondo. Sí. Si nos dice el nombre y la entidad, entonces... Mi nombre es Alberto Berardi, soy el gerente de la Cámara de Industria Cárnica de Entre Ríos y a su vez tengo una larga trayectoria en el rubro de la carne y tengo en mi actividad privada hago asesoramiento, tengo consultoría sobre toda la cadena de agroalimentos. Vine acá en representación de la Cámara con FIFRA, con Javier Peralta de AFIC, y formamos parte de la Mesa de la Carne. Pedí la palabra para hablar respecto a lo que dijo el diputado Vara. Conozco el tema del frigorífico Muralla China desde que se empezó hasta el día de hoy. En mi oficina le asesoramos para que haga los documentos a presentar para que el gobierno de Corrientes le adjudique planta. En ese momento no estaba Matías Xiguang, no sé el nombre, pero Matías conocido, estaba en China, vino a firmar los papeles con un señor que los primeros hablamos, señor Susini, no recuerdo el nombre, mejor dejémoslo aparte, en la cual ahí se hizo, entonces lo conozco. Y el último actividad es de hace poco, es más, le digo, a las 14, 15 horas me voy a reunir con Matías, yo recién acabo de hablar, Sí, me voy a reunir con él porque le estaba haciendo un tema. Quiero soslayar, para aclarar, acá no hay ningún tipo de responsabilidad del SENASA. Al contrario, el SENASA siempre colaboró. Y la última vez que tuvo una reunión con el vicepresidente, el doctor Acerbi, y con Diana Guillén, en la cual le aconsejaron qué es lo que tenía que hacer. Se empezó a hacer eso, no se terminó porque cerró el frigorífico por razones. Lo quiero decir para no exculpar. Siempre se le vendió la realidad, por un lado, pero también se le vendieron curas milagrosas y no respetó las cuestiones. Entonces, el SENASA cumple una función y fundamentalmente el SENASA es una función de representar a todo el país, no a un solo frigorífico. Y tiene que cuidar de que se hagan todas las tratativas, las presentaciones y todos los trabajos para cumplir con el procedimiento de trazabilidad y inocuidad. Falsos gurúes lo han mal recomendado y a Matías, con tal de invertir $10 o $1.000 menos, siempre agarró eso. Después de haber hecho el contrato, fui a ver el frigorífico, le dije las impresiones que tenía. Es una planta muy buena, el famoso Tomás Arias, con muchos antecedentes, pero también es un frigorífico que se habilitó para Unión Europea, cuota Hilton, hace 40 años. Cambiaron las normativas, es más, le terminé haciendo el desarrollo, empecé a hacerle todo lo que tiene que hacer, inclusive con el acompañamiento del organismo SENASA, para solucionar todos los problemas y que la planta pueda ser habilitada, o SENASA, una vez hechas las obras, la pueda elevar a la nube y ahí después las autoridades chinas deciden quién ingresa y quién no ingresa. Gracias. Gracias. Sí, Así que estoy a disposición y después hablamos del tema con todo gusto. Le agradezco. Ahí. Bueno, no dialoguen entre ustedes, vamos por presidencia. ¿Alguno más? Si no, hago una preguntita. Diputado Benedetti.
Muchas gracias, presidente. Bueno, celebro esta reunión de la cadena cárnica o de las distintas. Siempre pensábamos que lo primero que tenía que ocurrir en el país era que tuviéramos una canasta de carnes para que pudiera, incluso en determinado momento, equilibrar valores para poder realmente no tener los problemas de barreras pararancelarias en las exportaciones. Cada vez que había alguna demanda de alguna carne o la carne vacuna, teníamos trabas políticas para poder crecer. Brasil nos dejó lejísimo en este y en muchísimos otros temas de producción agroindustrial. Así que celebro que se esté trabajando en conjunto. Quería solamente, presidente, hacer algún comentario con respecto a los temas impositivos y de igualación. Lo que nos ha quedado pendiente de este Congreso es igualar como proteína cárnica el IVA a la producción de huevos. En realidad, de las producciones cárnicas es la única que nos ha quedado con el 21%. La producción de carne aviar, la vacuna y la porcina están con el 10,5%. Así que, bueno, cuando se hacen estos anuncios de que se van a devolver el 21% a la canasta básica, yo digo, si la canasta básica tiene un 40% de carne, este es un cuento medio distorsionado. Digo, es un cálculo distorsionado. Bueno, me parece que queda pendiente eso y, por supuesto, que podamos encontrar todos los mecanismos para que pueda desarrollarse una actividad que tiene que ser o que es, pero que tiene una potencialidad enorme. Así como Brasil dio ese salto en los últimos 20 o 30 años, ¿por qué no nosotros? Tenemos una gran oportunidad y que estén todos los representantes hoy en esta Casa de las Leyes, pero yo digo también es caja de resonancia. Así que celebro esto nada más. Muchas gracias, Ricardo. Gracias a las entidades, por supuesto. Doctor Cané. Gracias, Ricardo. Quiero hacer un par de comentarios. Primero, agradecer la aceptación en vuestra casa. Para mí es una satisfacción. Mi padre fue diputado nacional de mi pueblo de Lincoln hace 70 años. Así que valoro que nos reciban, que nos escuchen, que nos atiendan. Conozco la trayectoria de varios de los aquí presentes, desde el ministro Vara, le digo ministro por mi conocimiento que tenía usted de ministro, o del mellizo que también representó a Federación Agrarias en mi gestión en Senasa. Es como para que ver que algún vínculo tuvo con el peronismo. Bueno. No, hablando en serio, me parece que es una chanza porque tenemos amigos en comunes. No, lo hago por amigos. Nuestro común amigo Jorge Ruiz era el representante y él era el alterno en Senasa. Bien, el comentario es... Doctor Cané, después se me arma lío acá en el... Bueno, hablando en serio. Está todo mezclado, anoche estuvo todo mezclado, usted viene a meter, ¿entiende? Entonces no meta el dedo en el enchufe, doctor Cané. Hable de lo que vino a hablar. Después le cuento su origen peronista. Dale. No, bueno, lo importante en este caso es, yo siempre rescato la experiencia saludable, exitosa, y aquí también tenemos corresponsables de eso, de la relación público-privada, que fue el éxito de la campaña de vacunación. Y quiero valorar que en tu caso, de joven, hace 34 años atrás, tendrías 24 años, 25 años, fuiste el presidente de la fundación de tu pueblo, de Güemes o Belgrano, de Belgrano. O sea, la trayectoria para llegar a ser diputado y presidente de la comisión se inició en esa exitosa gestión. ¿Qué quiero decir con esto? Que esté FADA, que es un orgullo nacional, y que esté en las 24 cámaras presentando un proyecto en total sinergia, desde feedlot, criadores, invernadores, comisionistas, consumeros, exportadores, productores sin planta, todos teniendo unos lineamientos, teniendo una percepción de qué es lo que debe ser y tratar con ustedes, que son los que forman las leyes, con formidable experiencia y con una legitimidad que el productor agropecuario tiene. Pero quiero rescatar lo que decía Benedetti en relación a Brasil. ¿Qué tiene Brasil que no tengamos nosotros? Ha construido poder. El sector agropecuario hay desde bolsonaristas a lulistas, pero cuando se sientan en la comisión
Son todos una comisión agro-horizontal, transversal. Han construido poder, tienen una fundación que pone los recursos necesarios para desarrollar las leyes. Sí, exactamente. Sus diputados y las empresas constituyen el desarrollo de las leyes, proponen las normas y ponen los ministros. Han puesto los últimos 17 ministros de Agricultura. Brasil no nació del cielo, es que los decidieron los decisores agropecuarios, los gobiernos provinciales, todos los partidos, tomar un consenso horizontal. Cuando se habla del agro, van todos. Y cuando van a poner, no ponen para una rosca, un negocito individual, para una concesión, un cupo, una cuota. Van a trabajar en forma horizontal y eso ha hecho de Brasil el principal exportador mundial de carne, de maíz, de soja, de cerdo y de pollo. Eso es Brasil. ¿Qué tenemos nosotros? Un individualismo y un egoísmo que debemos dejar de lado, y este es un excelente ejemplo, oportunidad, y la generosidad única, en este caso, que bancó este proyecto, como un lanzamiento para entender. Todos necesitamos duplicar la producción, en este caso de la carne, los lácteos, los pollos, los cerdos, etc. En vez de que el río Paraná sea una cola de barcos que sacan soja y maíz, que saquemos cerdo, pollo, vacuno, etc. Yo estoy muy contento ver que mi amigo de la juventud está sentado ahí y pese a haber sido peronista, bueno, hoy es del PRO. Una broma. Una broma. No. Sí, me dijo. Yo antes que ser diputado quería ser presidente de CRA. Mirá vos, nunca milité en política. La verdad, es la verdad. Decía, después de algún hecho, después del 2008, yo quería ser presidente de CRA. Y entré a la política de esa casualidad. Nunca había pisado ningún comité ni nada por el estilo. Pero bueno, si no hay otro diputado, me gustaría preguntarle algo a alguien. Si no hay otro diputado. Bueno, buenos días. La verdad que muchas gracias por estas palabras. Yo quería aprovechar a tenerlos acá porque muchas veces las decisiones que se toman con respecto a las cuotas de qué carne queda en el mercado interno y qué es lo que se exporta, quería escucharlo de primeras personas con una misión de una visión más amplia, cómo lo observan a ustedes, entendiendo de que muchas veces de la política se trabaja para buscar el equilibrio, que nuestra población no le falte la carne a precios razonables, y muchas veces al sector productivo para la exportación se termina perdiendo rentabilidad. Siendo lo más objetivo posible, ¿cómo sienten ustedes ese equilibrio y hacia dónde consideran que tenemos que ir? Y por otro lado, la presión tributaria en sí, ¿cuánto les influye en toda la cadena productiva para poder ser más gráfico y poder, entendiendo los problemas, ir dándoles las soluciones? Gracias. Bueno, voy yo después puede sumar cualquiera. Lo primero, respecto a cuotas o intervenciones a la exportación, lo que entendemos desde la cadena es que lo mejor que se puede hacer es incentivar la producción, que haya más oferta. Que haya más oferta de carnes es lo único que va a garantizar en el largo plazo que los precios sean bajos, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Y en ese sentido, si se cierra un mercado, si no se deja exportar, justamente se logra el efecto contrario, que es desincentivar la producción. Entonces, eso es lo primero. Mientras más producción podamos tener, más nos garantizamos que hay más abastecimiento de carne, que hay precios más bajos en el mercado interno. Y en ese sentido, algo que la mesa siempre trata de tener como visión central es la complementariedad. Por ahí, por una cuestión comunicacional o lo que fuera, le ponemos foco solamente a la carne vacuna, pero lo importante es que también viene creciendo el consumo de todas las carnes. De hecho, Argentina ocupa el podio a nivel mundial del consumo de carnes. Muy pocos países del mundo consumen más carnes que nosotros. Entonces, eso es un pequeño aporte en ese sentido. Respecto, y después abro, respecto a la cuestión impositiva, dos cosas. Un dato preciso que estaba buscando, el 27% de lo que pagamos por un kilo de carne son impuestos que se acumulan a lo largo de la cadena, teniendo en cuenta que solamente tiene 10,5 de IVA, ¿no? Entonces, de cada 1.000 pesos que pagamos, 270
son impuestos. Más allá de eso, en los lineamientos estratégicos pusimos el foco sobre algunos que no necesariamente significan tanto, pero sino que son muy distorsivos. Hablamos recién de los diferenciales de IVA. Otro punto importante son los ingresos brutos a niveles provinciales, porque por dos motivos. Actúan en cadena a lo largo de toda la cadena bovina, pero también el efecto que eso tiene sobre la informalidad, sobre todo sobre las carnicerías. Y ahí el tercer punto, el régimen, el esquema impositivo que obliga a que gran parte de las carnicerías, incluso por más chicas que sean, deban estar inscriptos como autónomos o quedan fuera del régimen de monotributo, y eso impulsa mucho la informalidad en ese segmento y lo arrastra para atrás. Entonces, esos son los puntos que un poco, además de los derechos de exportación, que pusimos el foco sobre lo impositivo y, para no olvidarme de ninguno, el tema de ganancias por tenencia en la invernada en particular, que genera un efecto de descapitalización en el productor al tener que pagar ganancias sobre la inflación y sobre el crecimiento del animal sin haberlo vendido. Digamos, esos son los puntos en particular que entendemos de nuevo. Si a todos los medimos, terminan generando un efecto sobre la carga tributaria no tan significativo, pero sí generan mucha distorsión y incentivos negativos a lo largo de la cadena. Respecto a lo que dijo el diputado, yo creo que él, lo que para ampliar, para llevarlo más al terreno del consumidor, digamos, ¿no? Más lo otro. Lo que él interpreta, lo que planteaba es cuánto incide las restricciones a algunos cortes, ya hablando en el comercio local, cuánto inciden en el consumo, en los precios, qué incidencia tiene en la comercialización este tipo de restricciones. No sé si lo estoy interpretando, diputado. ¿Qué incidencia tiene para el consumidor y qué incidencia tiene para la producción este tipo de restricciones o ninguna, ¿no? Esto, si no interpreto mal, y cómo inciden las exportaciones y qué impacto tiene en los precios locales para los consumidores. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Javier Peralta, soy el secretario de FIFRA, la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas, y somos integrantes de la Mesa de las Carnes, obviamente. Ese tipo de restricciones no tiene absolutamente ningún sentido ni ningún efecto para el precio al consumidor. Tenemos que tener en cuenta, como dijimos al comienzo y como dijo Ricardo, prácticamente el 78% de las exportaciones de carne argentina tienen como destino China. Y el tipo de mercadería que se exporta no es el que consumimos habitualmente aquí en nuestro país. No quiere decir que sea una carne de mala calidad. Quiere decir que las culturas culinarias que utilizan allí y los métodos de cocción no justifican que consuman otro tipo de carne. No quiere decir ni que sea buena ni que sea mala. Por un ejemplo, y traspolándolo, a Japón exportamos el Kobe, que se llama, y es carísimo, y es muy rico. Ahora, es imposible, o para la cultura culinaria nuestra, es imposible comernos un bife de chorizo Kobe, porque es pesadísimo. ¿Qué pasa? Ellos lo consumen en pequeñas porciones, en pequeños bocados. Entonces, no es que los japoneses se llevan lo mejor ni que los chinos se llevan lo peor. Cada uno utiliza la carne de acuerdo a sus costumbres. ¿Eso qué hace? Que si nos restringen las exportaciones, esa carne que no se está enviando a China no la vamos a consumir aquí. Entonces, el efecto en el precio al consumidor va a ser cero. Porque es algo que va a pasar a ser una vaca que va a morir en el campo, que va a quedar en el tambo, que el tambo va a dejar de tener un ingreso que le permite amortiguar un poco las pérdidas que produce. Está bien que el tema de las pérdidas de los tambos es a nivel mundial, no es únicamente algo en nuestro país, pero la venta de esa vaca seca que tiene como destino China ayuda a engrosar un poquito los magros ingresos que tienen. Respecto a los cortes ya de ese otro 23%, 22% de exportaciones que tienen otro destino que no es China, en los volúmenes que se hace y que se exige que se vuelcan al mercado por no poderse exportar,
tampoco tienen una variación ni una implicancia que vayan a modificar el sistema de precios en nuestro país. Es ínfimo, tanto la restricción de exportaciones, creyendo que se va a volcar un mayor volumen de carne al consumo interno, y también la restricción de determinados cortes, porque en el volumen, esos sí son cortes que se consumen aquí, pero en el volumen de consumo que tenemos no representa prácticamente nada. No sé si era más o menos eso la pregunta. Bueno, gracias. Fernando Herrera, de la Asociación de Productores y Exportadores Argentinos. Respecto al impacto de las exportaciones en los precios al consumidor, es algo que normalmente no se informa bien y bueno, hay una creencia generalizada de que está vinculado el precio de exportación o el volumen de exportación con el precio del mercado interno. Al respecto, un solo dato actual me parece nos puede aclarar este tema. Hoy, después de toda la suba que tuvo la hacienda y la carne al mostrador en estos meses, sobre todo en el último mes, que ha tenido un impacto muy fuerte en el índice de precios al consumidor, que nos preocupa a todos, el corte más caro que uno ve en un supermercado vale 6.000, 5.000, 7.000 pesos, un lomo al vacío premium, que es el equivalente a 8, 9 o 10 dólares. En cualquier lugar del mundo, ese corte vale 30, 40 o 50 dólares al consumidor. Con lo cual, exportando como se está exportando actualmente un 25% de la producción, dejando el mercado interno un 75%, como recién explicó bien Javier, vemos que a pesar de eso estamos muy lejos de pagar los precios internacionales. Por suerte en Argentina tenemos la posibilidad de consumir carne premium a estos valores. Cualquiera que viaja, va a un supermercado, va a un restaurante o cualquier lugar y sabe lo que cuesta la carne. Entonces me parece que este es un dato que deberíamos difundir porque si no se tergiversan y a partir de esa tergiversación se sacan conclusiones equivocadas y finalmente se impulsan medidas que lamentablemente terminan perjudicando a la cadena y no benefician al consumidor, que es lo que todos queremos. Diputado Servi. Sí, bueno, muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias a todos los que vinieron a acompañarnos hoy. Básicamente, en una de las líneas que planteaba, ¿no?, la eficiencia productiva, hemos visto que la ganadería ha sido desplazada de alguna manera de la zona núcleo, las mejores zonas para producción de granos. ¿De qué forma creen que se puede o trabajar sobre esa eficiencia para aumentar la producción? Creo que alguna línea la dieron con el tema de ingresos brutos que castiga el agregado de valor, con el tema de la evaluación de stocks que se está trabajando en la ley agrobioindustria, que es algo que creo que también tendríamos que poder avanzar. Pero ¿de qué manera creen que se podría aumentar el stock o trabajar en intensificación en zonas de campos de alguna manera que no estén atados tanto al riesgo climático como está hoy la ganadería de cría y sobre todo de recría? Y por ahí también plantearle un desafío. Yo vengo de Neuquén y creo que con Vaca Muerta tenemos una gran potencialidad del gas que lo podríamos, en vez de exportar el gas crudo, podríamos producir forraje, ese forraje transformarlo en carne y exportar carne con valor agregado, el gas de Argentina, ¿no? Así que creo que es un desafío que tenemos y hay grandes ejemplos. Yo vengo de la Patagonia, de hecho hacemos ganadería intensiva y hay un potencial, creo, con riego también de desarrollar eso y de transformar, como digo, el gas en exportar carne en vez de exportar el gas crudo como materia prima, ¿no? Gracias. Silvina. Nombre y colegio, Silvina. Que no llego. Silvina Campos Carles, asesora económica de Coninagro. Coninagro forma parte de la mesa. Primero, agradecerle a David el esfuerzo por ordenarnos, porque somos una mesa bastante amplia. Y quisiera destacar, para responder parte de las preguntas, dos puntos importantes de los lineamientos. Uno es que se trabaja en procesos, y eso es difícil, y eso hace que explicar un cambio instantáneo sea en precios sea complejo, porque las decisiones que se toman hoy afectan procesos que se decidieron hace 3 años y procesos que van a generar acciones para adelante. Abrir un mercado o generar una baja de arancel con China o que se abra para achuras, las exportaciones, digamos, ese tipo de cosas generan cambios en toda la cadena. Para la parte de precios, refuerzo que el quid de la cuestión está en aumentar la oferta y que la oferta sea estable, que no tenga vaivenes de crisis abruptas, como hemos tenido años atrás y hemos tenido este año con la sequía y los cambios en los precios de los granos.
También reforzarles que la ganadería tiene base también agrícola, o sea, las pasturas necesitan fertilizantes, o sea, todos los beneficios que uno o los procesos que uno piensa para agricultura también son viables para ganadería y repercuten en procesos. Y reforzar lo que dijo David de buenas prácticas. Acompañar los procesos de incorporación de tecnología es importante para que haya mejor comunicación entre el animal que se produce a campo y lo que se procesa en la industria y cómo se vende. Creo que eso requiere políticas de largo plazo y en ese sentido está buenísimo que lo planteemos en este espacio para poder armar un esquema de trabajo que no solo implique reducciones impositivas, sino cambios en la forma de producir. Y para poder hacer eso necesitas planificar. Y le sumo un punto importante, que si no me matan, que es el tema financiamiento. Hoy tenemos muchas restricciones. La cartera crediticia de un productor ganadero no es la misma que la de un agrícola y en ese sentido hay pocas líneas con tasas acordes a los plazos que tiene la ganadería. Así que creo que eso es algo que se podría armar o reforzar tanto en bancos provinciales como bancos nacionales. Mil gracias. Y fue súper conservadora la estimación de empleo y de exportaciones, que todos creemos que lo vimos con China, la reacción que tuvo la cadena de si bien hoy es el 75%, ese animal antes no tenía ese destino afuera. Con lo cual esa generación de valor fue agregado a todo lo que ya venía desarrollándose. Así que con nuevos mercados tranquilamente se puede exportar muchísimo más. Buen día, gracias. Reitero a mis compañeros por recibirnos. Yo soy Juan Eiras, director de la Cámara Argentina Feedlot y productor agropecuario de toda la vida. Reforzando un poco la respuesta del diputado y complementando lo que acaba de decir Silvina, tenemos que entender que en dos números, 21 días tarda un huevo en convertirse en pollito y 42, 44 días en ir a faena. Nosotros tenemos 9 meses de preñez en un vacuno, tenemos 6, 7 meses de crianza al pie, tenemos otros 6, 7 meses de necesidad de recriar ese animal en búsqueda de un animal de mayor tamaño y después 3, 4, 5 meses con terminación intensiva con filoto, con suplementación en el campo. ¿Qué quiero decir con esto? Estamos hablando de situaciones y el cerdo queda mucho más pegado al pollo. No aburro con los tiempos del cerdo, pero también son mucho más cortos. Estamos hablando de que en un proceso de 30 meses, hablamos siempre de 3 años, hoy la intensificación ha llevado a que podemos hablar de 28 o 30 meses, recorre todos los temas que se han planteado y todo lo que se ha contestado. O sea, cuando hablamos de la restricción de los cortes, cuando hablamos de los tipos de cambio diferencial, cuando hablamos de las medidas por disparada del precio puntualmente por situaciones que tienen que ver con el clima o que tienen que ver con el aumento de costos o por una medida del Poder Ejecutivo, como fue el caso el día 14 de agosto con una devaluación, conforman un panorama donde desde la producción de base, el criador, el que recría, que en general es el mismo que cría, o es el engordador que recría. Digamos, estamos todos hermanados en este ciclo. Si yo no sé qué va a pasar dentro de 2 meses, imagínense cuando uno tiene que tomar una decisión a 30 meses. O sea, los ganaderos seguimos siendo ganaderos por vocación y por tradición de familia y de cultura. No hablemos ya de costos financieros, de la inflación y de todo lo demás. Entonces, la respuesta clara es, hay mucho para hacer, es muy lento crecer en el rodeo en términos de eficiencia, como plantea el plan, pero es posible. Todo lleva a un horizonte, porque reconvertir campo de menor aptitud lleva dinero y lleva tiempo para hacerlo bien y ordenadamente, y después en la cadena seguir la sucesión buscando lo que queremos, aliados con el IPCBA en la promoción de la faena de animales más pesados, para poder aumentar el volumen por unidad. La Argentina tiene un montón de vacas no productivas y tiene un peso de faena, o sea, la cantidad de kilos que quedan promedio por cada animal faenado es muy bajo. Entonces el salto está ahí. Hay cosas más lentas como aumentar la cría y hay cosas más rápidas como podría ser el peso de faena,
Pero para que a mí me convenzan como productor de que yo voy a hacer un novillo más pesado para producir más carne para todos y para la exportación, tengo que tener la idea y la claridad de que no van a pasar las cosas que en los últimos, cada uno póngale las décadas que le quiera poner, han sucedido. Entonces, técnicamente no carecemos de nada. O sea, los grupos técnicos, los profesionales, las mismas empresas, diría que el financiamiento es llave de crecimiento, pero las mismas empresas podrían reasignar recursos. El tema es el horizonte. Y el horizonte para la industria, para la intermediación y para la producción en sus 3 escalones, requiere de esto, de ver futuro. Nosotros no podemos apagar una llave térmica y decir voy a producir un 30% menos este trimestre. No es así, el ciclo biológico no nos lo permite, no hay manera. Nuestros amigos los polleros, el CEPA, el Centro de Procesadores, anuncia cada 2 o 3 meses su política de disminución o aumento en un plan a 5 años, pero para 90 días adelante. Dice, vamos a producir un 4% menos de pollo, vamos a alargar 4 días la crianza. Por esto que yo les expliqué al principio, nosotros no tenemos esa posibilidad. Entonces, de no mediar las igualaciones de IVA, que en el caso de la producción tiene mucho que ver con el IVA del 21 que tienen los subproductos, alentamos permanentemente el uso de los subproductos de granos y oleaginosa. Bueno, los novillos y las vacas se pagan con IVA del 10,5, nosotros pagamos con IVA del 21 todos los subproductos. Saldos técnicos enormes. Ese conjunto es el que hace diferente a un sector ganadero y cárnico, bovino, a otros sectores que tienen otro dinamismo, el cual la ganadería bovina no lo va a poder lograr si no tiene esta previsión, ¿no? Gracias, Juan. Yo quiero abonar, ahí voy. Quiero abonar un poco a lo que decís vos. Yo sacaba la cuenta, los que estamos un poco más en el norte, es casi un mandato presidencial, desde que largás el toro hasta que, digamos, la recría te llama. Casi un mandato presidencial, digamos, ¿no? Hasta que te llega vos haciendo a campo, ¿no? Digo, sin tratar de introducir el cortoplacismo en esto, para lo que te referís. Por eso cuando a veces se toman este tipo de medidas, y esta es una reflexión mía, sin intentar polemizar, soja 4, soja 5, te produce desequilibrios enormes por la necesidad coyuntural del gobierno, del que fuere, no vengo a polemizar, por el aumento en los costos de la alimentación, por el aumento en los costos de arrendamiento. Entonces todos esos desfasajes paralizan la comercialización de la cadena de la carne. Entonces nosotros vemos, por ejemplo, cuando explota el precio de la carne, porque si yo tomo cuánto aumentó el precio de la hacienda, vamos a hablar de lo que se maneja, y después la carne, que tiene otras incidencias, que bien lo podrá describir David, sueldos, alquileres, impuestos, etcétera, etcétera, que conforman el precio de la carne que llega al consumidor. Pero muchas veces pasa en la producción que el precio está estancado y por cuestiones de exportación o de medidas coyunturales de este tipo, bueno, a mí me tocó como productor en el mes de octubre tener el mismo precio que el mes de junio, valores nominales. Cuando cobré una hacienda que vendí en junio, explotó el precio ahora, la segunda cuota la cobré, era la mitad del precio del gozo. Pero entonces, digo, cuanto menos interferencia haya en eso, mejor va a poder funcionar la cadena de la carne y el consumidor no va a tener esos saltos y esos baches que se producen en los feedlots y todo lo demás. Pero bueno, era un poco eso. Hey. Sí, buenos días. Voy a hacer una pequeña reflexión en sintonía, sin polemizar, pero me parece que va en sintonía con lo que decía el señor. El gran problema que tenemos nosotros, haciendo ustedes su relato con respecto a Brasil, es que creo que Brasil ha puesto la bandera por encima de todo y nosotros ponemos ideología por encima de todo. Y otro tema no menor es que nosotros, 257 diputados, decidimos sobre 40 o 45 millones de argentinos. Soy contratista rural, me involucré hace poco en política, fui intendente de mi ciudad, salí de la queja y empecé a participar. Como bien decía por ahí Ursaile, somos producto muchas veces de
que la sociedad necesita expresarse. En el 2008 estuvimos defendiendo los ideales. Fue una cruzada fuerte y tuvimos que aguantar muchas cosas también porque se nos trataba muchas veces de la oligarquía. Y la verdad, quien les habla es contratista rural. No soy productor, soy contratista, hago servicios. Pero no me quedo con eso de lo que pasó, sino intento ser proactivo. Y la verdad creo que la política me ha hecho mucho mejor persona. ¿Por qué digo? Porque empecé a entender el enojo y dejar de producir un reinado para mi familia cuando el problema está fuera en la sociedad. Por lo general el productor intenta puertas adentro producir, tiene variables que no las puede manejar, pero le cuesta involucrarse. Y también le cuesta participar para fomentar la expulsión de algunos líderes para que puedan sostenerse en el tiempo, porque no es fácil hacer política. Si no estás en una lista sábana, si no pegas un grito, si no tenés militancia, todas esas cosas. Creo que hay que empezar, creo que quizás no compartimos la misma bandera con respecto a política, pero ustedes tienen una gran incidencia, puertas adentro desde lo partidario, empezar a fomentar que aquellos diputados que van a decidir sobre los 40 millones de argentinos tengan ideas claras y hagan un pacto escrito. Porque el problema acá, cuando trabajás en manada, te llevan como oveja para el corral. Y se pierde el hecho de por qué te metiste en política, perdés ese sentido de que por qué estás participando. Vení con idea clara, pero después sos parte de un rebaño y te llevan como para el matadero. Creo que tenemos que empezar a hacer política de Estado, empezar a hacer que las cosas no cambien cada 4 años, y ustedes son un eslabón muy importante desde la docencia, de empezar a dejar, de empezar a producir hacia nosotros, digamos, a estar mejor económicamente cada uno de nosotros desde el metro cuadrado, empezar a que sea una sociedad más amable. El problema de la Argentina es eso, se ha perdido la empatía hacia el otro. Y creo que desde la política, y eso no necesita dinero, necesita misericordia y empatía, y necesita razonabilidad y necesita corazón humilde, cosa que hemos perdido muchos de nosotros. Entonces, me parece que es una gran oportunidad, tenemos que dar un mensaje claro. Estamos viendo como los socios alrededor de nosotros nos pasan por arriba como alambre caído, Paraguay, Uruguay, socios estratégicos, sí, pero nosotros no somos menos, tenemos un capital enorme. Hoy veía a un productor de bananas en Salta, tremenda producción, pero con problemas de restricción para la hora de importar. Nos falta sentido común, aquellos que muchas veces tenemos un sello y una virome. Sentido común, y para eso tampoco necesitas dinero. Entonces, si empezamos a escarbar, hay cosas que las podemos solucionar siendo razonables, siendo empáticos. Creo que es un gran momento, tenemos una gran oportunidad, y creo que depende solamente de nosotros, de sentarnos, de dejar de discutir banderas ideológicas, de ver a ver cómo quedamos posicionados en un focus group frente a una encuesta, y empezar a trabajar pensando a 20 años, si no va a ser muy difícil. Cada 4 años estamos cambiando las reglas, el productor es imposible que pueda producir así con falta de previsibilidad, y la verdad no se trata de un espacio político, se trata que empiece a generar un espacio de discusión, más allá si me conviene o no políticamente lo que voy a hacer, pero si le conviene a la Argentina, hagámoslo. Así que bueno, una pequeña reflexión nada más. Muchas gracias. Bueno, quiero agradecer al senador De Angelis, que está acá, ya le voy a dar la palabra. Gracias por venir, Alfredo, siempre nos acompaña en la reunión de la comisión. Diputado Bormioli. Gracias, presidente. No, cortito, no. La verdad que muy interesante todo lo que se viene hablando. No, con el que me antecedió en la palabra, simplemente decirle que no somos acá 40 personas que decidimos sobre millones de argentinos. Digo, la gente cuando vota, el sistema político argentino, como en gran parte del mundo, está estructurado en partidos políticos que expresan ideas, valores, doctrinas. En función de eso la gente vota a sus representantes, es decir, acá no es que somos 40 loquitos o 253 loquitos que venimos y nos llevan como ganado, no, formamos parte cada uno de un espacio político
donde la gente con sus votos, miles, millones de votos, te ponen en una banca, en una presidencia. Después, bueno, se ejecutan políticas que se puede estar de acuerdo, no se puede estar de acuerdo, para eso está el debate político. Pero yo le quiero recordar que acá hay una ley que todavía no pudimos sacar, ¿no, Ricardo? La ley agrobioindustrial, que es una ley que favorece al sector y que las veces, y digo, el presidente ha tenido de la comisión toda la predisposición para poder trabajar en esto y todavía no lo podemos sacar. Entonces, y algunas veces cuando se ha tratado esta ley en comisión, hay algunos diputados que se van por las ramas hablando de otros temas, de temas que tal vez son más difíciles de ponernos de acuerdo, porque muchas veces se nos acusa a nosotros de demagogos, de populistas porque decimos cosas, pero la realidad es que si hablamos, y no me quiero meter en el tema, pero hemos tratado acá, tratar de llegar a un consenso con la ley, y vienen y empiezan a hablar de que hay que poner retenciones cero, empiezan a hacer shows mediáticos acá en la comisión y traban el tratamiento de la ley que tenemos que tratar y que tenemos el consenso para sacarla. Entonces, digo, no quisiera que se desvalorice a la política de esa forma, como que acá los diputados somos ovejitas que vamos arreados por un ganado. No, cada uno, señor, tiene su presidencia de bloque, tiene su estructura, responde a un partido político, llega acá porque va en un partido, en una alianza, en un frente político que expresa determinadas cuestiones. Entonces, en todo caso, bueno, no sé, armen específicamente un partido que represente a un sector determinado y vean si se consiguen los votos. Pero no es así como lo expresa el diputado, porque si no la imagen que se lleva al sector es que acá somos todos unos diputados, unos tontos o unas ovejitas que nos arrían. No es así. Para nada. Creo que cada uno de los que estamos sentados acá, de tontos no tenemos nada. Probablemente en muchos temas no nos ponemos de acuerdo, en otros temas nos ponemos de acuerdo. Fíjese ayer lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación. Gran parte de los diputados pudimos sacar una retención a los trabajadores. ¿Y quién lo sacó? ¿El peronismo? Solamente no. El peronismo, la izquierda y Milei. Mírame. Y Milei. Mire usted, y Juntos por el Cambio, que no acompañó, no me quiero meter en este tema, pero que hubo algunos que no dieron quórum, otros que no. Bueno, pero digo, acá no hay acá no se arriba nadie para votar ayer. Entonces, bueno. Estamos desvirtuando. Ricardo, que vaya desvirtuando la reunión. Que tenemos también una reunión que... Y ese que Burri dijo que se abstenga. Somos un poder independiente. Senador De Angelis. Gracias, presidente, por invitarme. Gracias a la Fundación FADA para hacerme también la invitación para poder estar acá. Y bueno, saludar a cada uno de la cadena de la carne tan importante acá en este país y todas las cosas que tenemos para crecer. Era solamente para agradecerle, presidente, la invitación. Y por supuesto con alguna preocupación, y ya es político esto, porque tuvimos grandes debates durante estos últimos años con la ley de humedales. No nos olvidemos, y le pido a la que por ahí que hay que tomar posición sobre este tema, porque no es que no queremos cuidar el medio ambiente, pero en las islas entrerrianas hay más de 1 millón de cabezas de ganado que estuvieron en riesgo si la ley de humedales salía como quería el oficialismo, que esa hacienda no estuviera más en la isla. Entonces ahí tenemos que profundizar cuando hablamos de producción, siempre cuidando el medio ambiente. Tenemos que hacer causa común en el cuidado del medio ambiente, pero también en la producción. Imagínense si hubiera salido el proyecto del oficialismo. Y le pido disculpas a algún legislador que no es el ámbito de esta mesa para hablar de política. Ese 1 millón de cabezas de las islas que tenemos todo en el margen del río Paraná hubieran desaparecido. Entonces estamos hablando cómo podemos aumentar la producción, cómo podemos hacerla más sustentable, cómo podemos ir al mundo con trazabilidad. Y íbamos a achicar en 1 millón de cabezas, porque esas islas iban a quedar inutilizadas.
Tal es así que hasta nos condenaron en muchos casos el mismo ministro de Medio Ambiente, decir que éramos los que quemábamos las islas, éramos los culpables de todo el humo que en este caso invadía muchas ciudades, principalmente a Rosario. ¡Oh, casualidad! Se cayó la ley de... no se cayó, se presentó otro proyecto de ley de humedales y no sentí más quejas de los rosarinos del humo. Imagínense las cosas, hasta dónde va la ideología, ¿no? O la ideología o los malos pensamientos. Nada más quería decirle eso nomás, que no descuidemos el tema de la ley de humedales, que necesitamos una ley de humedales, pero una ley de humedales sustentable para poder trabajar. Muchas gracias, presidente, por este espacio y por la invitación. Gracias, senador De Angeli. Diputado Bárbaro. Bueno, buen día, saludos a todos, gracias por estar. Bueno, yo vengo de una provincia que es la provincia de Misiones, soy diputado nacional, allá tenemos economías regionales como la yerba, el té, el tabaco. Se ha incrementado mucho la ganadería en estos últimos años y también con una buena inversión en genética en la provincia de Misiones, ¿no? Pero yo también observo que el pequeño agricultor, porque allá hablamos, por ahí cuando hablamos de la Pampa Húmeda o hablamos de otras provincias, son grandes extensiones y grandes productores de carne, ¿no? En cambio, en Misiones somos productores de 25, 30 hectáreas, que cada uno trata de hacer lo máximo posible. Pero bueno, hemos mejorado un montón en cantidad y calidad la carne en la provincia de Misiones. Es cierto que uno por ahí desconoce cuáles son los problemas reales del tema de la carne y uno participa de esta reunión, uno no es, a veces si soy diputado de La Pampa o como el compañero Burchale, que es productor, correligionario, sí. Recién, por suerte vino, viste que en mi provincia me dicen que yo soy piquetero porque corto la ruta por la yerba, por el té, por el tabaco, por precio justo. Bueno, me alegro que haya venido el piquetero de Angeli también acá. No, y le decía que yo no imagino un gobierno, alguien que quiera estar en contra de la sociedad que tenga más acceso a comer un pedazo de carne, a comer un asado. No me imagino un gobierno que esté en contra de los que producen. ¿Me entienden lo que le quiero decir? Es decir, no encuentro el problema de por qué no nos podemos sentar en una mesa, ¿no? Acordar políticas en conjunto para que la gente, el ciudadano, el argentino, pueda, que es carnívoro, ¿no? Comer eso asado, que ahora está muy difícil comer el asado. Está muy caro la carne de usted. Pero, sí, bueno, no está caro, pero está difícil para comprar en el supermercado, digo. A 6 lucas creo que la mejor carne, eso está lejos del barrio popular de la carne, esa premium, diría. Así vos decís a nivel internacional, Bueno, déjame nomás que yo termine y después voy a hablar. Y... No dialogue, por favor, si no te presto el diputado. micrófono. No dialogue, por favor, diputado. Déjelo terminar, diputado Bárbaro. No, te quería decir... No, te quería decir que indudablemente, o quería decirle, indudablemente que algo está pasando, ¿no? En que no podemos sentarnos a acordar políticas para que a todos le vayan bien, ¿no? Al que consume, que pueda acceder a tener su asadito los domingos, al que produce, que le genere riqueza e ingreso. Digo, y a veces no se entiende, ¿no? Que podamos sentarnos en una mesa a acordar política conjunto, o hay intereses muy diferentes, diríamos, de cada uno. Porque si no, no llego a entender, ¿no? Pasa con la yerba, pasa con el tabaco, cuando venimos a hablar acá, las provincias tabacaleras nos estamos fundiendo a partir de que cada vez estamos recaudando menos el impuesto de cigarrillo porque hay empresas que no pagan impuesto mínimo interno. Si seguimos un año más, Misiones, Salta, Jujuy, que son productoras de tabaco, van a desaparecer ese sector, y acá estamos hablando de solo en Misiones somos como 14.000 pequeños productores. Entonces yo no sé cuál es la metodología o
no sé, no entiendo por qué no podemos acordar política en conjunto, teniendo, siempre respetando los intereses de cada uno, ¿no? Y acá siempre nos juntábamos y hablábamos, y dialogamos, y nos vamos cada uno a nuestra casa y sigue lo mismo. Entonces yo creo que en un momento tenemos que pensar en armar algún, no sé si una ley o algo que pueda permitir que los productores ganen el dinero que le corresponda y que la gente pueda volver a consumir carne tranquilamente. Por eso Misiones hicimos un plan, era el plan ganadero, se llamaba en ese momento, en el 2004, y se le entregaba a cada pequeño productor 10 o 15 cabezas de animales, y después al año él tenía que devolver, a los 2 años. Y bueno, y muchos pequeños productores que no tenían acceso a crédito y tampoco a la producción de carne, hoy son excelentes productores de carne y con buena genética. Digo, también es cierto que más allá de los grandes productores de las provincias de la Pampa húmeda, también tenemos que pensar en la producción de carne en la agricultura familiar, que es importante. Miren, es muy difícil hoy para un pequeño agricultor de Misiones que nos manejamos con técnica bastante rudimentaria, porque nosotros seguimos con la yunta de buey y el carro todavía en la producción. Nosotros tenemos una zona del Alto Uruguay producción de maíz, ¿no? El maíz que nos da carne. Bueno, nosotros tenemos que venir a buscar el maíz muchas veces en otras provincias. ¿Por qué? Porque no hay una producción fuerte de maíz, un poco por el relieve. Pero si hubiese una política de agricultura familiar que le provea a ese productor, presenté un proyecto ahora, posiblemente entre en la comisión, que le provea semilla de maíz, que le dé un poco de fertilizante para que cada productor pueda hacer una determinada cantidad de kilos de maíz y a su vez también producir su propia carne y también comercializar en ese mercado más chico, es importante. Entonces yo creo que también, y esto hay que decirlo, nosotros hemos fallado desde el gobierno, nuestros errores fue en no trabajar fuertemente también en la agricultura familiar, ¿no? He criticado mucho al gobierno de Macri del 2015 y he discutido con el ministro cuando era dirigente tabacalero por el tema de la agricultura familiar. Así que bueno, eso, agregar un poquito y decir que a veces la sociedad no entiende a los políticos y por eso hoy también hay mucha bronca y aparece un outsider ahí llevándose los votos. Porque muchas veces nosotros no le damos la respuesta, lo que estamos ahí a cargo de la política o lo que hacemos política, a la necesidad de la gente. Entonces, no sé, yo vuelvo a decir, es difícil entender para la gente que está del otro lado, es cómo no se ponen de acuerdo los distintos sectores para que la carne sea más barata y para que el productor pueda tener un ingreso. Bueno, esa es la cuestión que creo que hay que discutir, pero no solo hablar, ¿no? Hay que buscarlo en concreto, tratar de buscar medidas. Yo le digo sinceramente, no soy productor ganadero, soy productor tabacalero y yerbatero, pero seguramente que el presidente y muchos otros que conocen el tema de ganadería tendrían que sentarse y empezar a acordar política en conjunta para que nuestro obrero, nuestro trabajador rural, pueda acceder fácilmente a la compra de carne y ustedes, los que producen, tener su ganancia. Nada más, presidente. Gracias, diputado. Tengo, para ir cerrando lista de oradores, tengo 3 diputados, 2, allá tiene la palabra. Bueno, me voy a acercar. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación a la Fundación FADA. Vengo de Córdoba, de formación abogado, asesor de productores, de empresas de campo
y de las entidades gremiales. En todo ese camino me he especializado en Derecho Ambiental y quiero simplemente hacer un comentario que me parece importante esta reunión en poner en agenda política lo que involucra la cadena cárnica, pero también creo que es importante considerar que a partir del 2025 la carne afuera tiene que tener certificación. Entonces, creo que hay que agregar ese elemento, alineado con lo que decía el senador De Angelis. Nada más, gracias. Es central. Tengo García Aresca, Gutiérrez, Schiavoni, está, y si no hay nadie más, después vamos cerrando. Voy yo entonces. Muy buenas tardes, realmente gracias por estar aquí. La verdad que mi pregunta va a ir en torno a lo que planteó el senador, lo que acabas de plantear vos. Es decir, otro gran tema que acá ha sido mencionado por el coterráneo Miazo, por la gente de FADA, y que es el tema ambiental, ¿no? Pero antes, digamos, he escuchado algunas aseveraciones respecto al funcionamiento de la comisión, a los temas, al cómo no nos podemos poner de acuerdo con ciertas cosas. Se ha mencionado la ley agroindustrial, y bueno, y nosotros no tenemos problema en manifestar, con todo respeto, que hay cosas que no es que no se discutan, hay cosas donde tenemos visiones totalmente distintas. Nosotros en Córdoba trabajamos con la mesa de enlace, por ejemplo, y hemos creado una figura que ha sido reconocida muy recientemente por las Naciones Unidas como ejemplo del trabajo público-privado, que es el consorcio único que entiende en cuestiones de caminos rurales. Y no es que pensemos igual en todos los temas, de ninguna manera, pero sí hemos encontrado la forma y sí nos hemos dado cuenta hace mucho tiempo que el problema no es pensar lo mismo, al contrario, es un defecto pensar lo mismo. Las sociedades que piensan uniformemente son las que no funcionan, las que no crecen y las que devienen dictaduras de distinto tipo. Nosotros creemos que pensar distinto debe ser una virtud y hay que encontrar, eso sí, tener la voluntad, la visión política también, estratégica, de que de ese pensar distinto siempre se encuentra, si hay esa voluntad, un punto que enriquece las dos visiones que en todo caso en algún momento tienen un encontronazo. Y acá lo que, digamos, se menciona en la ley, o se ha mencionado en la ley, y nosotros con algunos otros diputados hemos querido introducir la discusión en el marco de esa ley, que aclaro que, por ejemplo, la Mesa de Enlace Nacional, que para algunos no tendrá ningún significado, para nosotros, como sí en Córdoba, también a nivel nacional, tiene un significado y es una referencia. Entonces, para nosotros no es menor que respecto de ese tema, de ese gran tema, que es la ley agroindustrial, la Mesa de Enlace se haya expresado respetuosamente, pero en términos muy terminantes, de que la ley ha sido discutida, respetando un montón de actores que han participado, pero sin la presencia verdaderamente de las representaciones de los productores. Y nosotros eso lo cuestionamos. Y queremos discutir en ese marco las retenciones. Claro que queremos discutir las retenciones. El departamento de mi querida provincia de Córdoba, del cual yo provengo, este año, mi departamento es el que en relación a los cuadros tradicionales donde Marco Juárez, zona núcleo, etcétera, ocupaba el primer lugar en materia de retenciones, de aporte de retenciones al Tesoro Nacional, ahora, precisamente por la sequía y la combinación y el efecto de lo que es maíz versus soja en uno y otro departamento, Río Cuarto es el departamento maicero por excelencia, nosotros estamos en 15 puntos. Sigue Marco Juárez con 12 y después sigue Unión con 10. Y nosotros aún con esta situación de la sequía, hemos puesto en el gobierno nacional, hemos puesto en el Tesoro Nacional 338 millones de dólares. Y veía el otro día cuadros que nos dicen
cuáles son las inversiones que se han hecho en nuestro departamento. Y aún admitiendo de que alguna de las obras, como la autovía Río Cuarto-Holmberg, que está ahí parada, generando un accidente detrás del otro, aún se considerara eso, estamos hablando de 27 millones de dólares de inversión. 27 contra 338 millones de dólares. Algo no funciona, algo no está bien en este país. Entonces digo, los esfuerzos, la búsqueda de consenso, las discusiones tienen su razón de ser. Y nosotros vamos a seguir sosteniendo que esta comisión, que este Congreso, más temprano que tarde, va a tener que discutir este absoluto impuesto distorsivo que son las retenciones agropecuarias. Entonces digo, esto también hay que asumirlo. Nosotros no nos asusta discutir esto, respetamos a quien piensa distinto, pero también tenemos nuestras razones. Y como yo no creo, lo contesto porque no puedo quedarme sin hacerlo, pero voy al tema que me parece que es lo rico de esta reunión. No es para que nosotros, delante de los invitados, demos la discusión. Yo no tengo ningún problema en darla. Gracias, diputado, por entender. Pero me parece que hay que aprovechar la presencia, y yo me sumo a lo que el senador y lo que mi amigo aquí planteaba, que es el gran tema ambiental. Porque nosotros en Córdoba tenemos ese problema. No es lo mismo la zona núcleo, no es la misma la zona donde viene Ignacio García Aresca, como productor, etcétera, de lo que es el arco noroeste. Cuando nosotros vamos a Jesús María, lo primero que nos dicen los productores, ¿qué pasó? ¿Cuándo vamos a empezar a ver y a reconsiderar? Bueno, entre otras cosas, si hay que reconsiderar una ley como el tema de humedales, ¿no es cierto? Que primero que es la ley de la famosa ley de bosque, con todos los problemas que eso ha traído, y sin descuidar el objetivo que vino para quedarse, porque vos lo decías claramente, ya ahora la huella y las certificaciones van a ser parte del activo con el que nosotros vamos a tener que trabajar si queremos penetrar en el mundo. Así que no se trata de no respetar lo ambiental, se trata de tener estrategias mucho más inteligentes que respeten el medio ambiente. Por ejemplo, nuestro gobernador electo, Martín Yarlores, ya está hablando ¿con quién? Con la mesa de enlace, en que tenemos que generar en Córdoba un mercado de bonos de carbono. Por ejemplo, no digo que esa vaya a ser la solución definitiva, ni mucho menos, pero son soluciones que se tienen que ir sumando en un concepto sistémico para ir encontrando las soluciones que nos permitan a todos tener más producción. Porque hay una cuestión que se puede discutir. Lo que no se puede discutir es que si no tenemos suficiente producción, si le seguimos metiendo la patita encima al campo, no vamos a tener precio nunca, ni del asado ni de muchas otras cosas. Bueno, quería preguntar concretamente cuál es la visión que se tiene respecto del tema ambiental ligado a todas estas cosas. Gracias. Gracias, diputado. Gustavo Balsan Giacomo de Única, Unión de la Industria Cárnica. Bueno, muchas gracias a todos por la presencia. Lo que puedo aportar es que desde la industria y fundamentalmente en el Instituto de Promoción de Carne Vacuna ya se ha ordenado un estudio para todo lo que tiene que ver con la captura de carbono y lograr créditos para que la Argentina en su momento pueda negociarlos. Esto se hace con la mayoría de los organismos estatales, más allá de los técnicos especializados. Ha trabajado el INTA, ha trabajado SENASA, ha trabajado el Grupo CREA. Así que es un tema que está en agenda, como así también lograr una mejor calificación para la Argentina en todo lo que sea el tema de deforestación, porque entendemos que hay que demostrar que hay muchas zonas que están sin deforestación y lograr que la Argentina pase a integrar el esquema de países confiables, más allá de que podamos tener algún tipo de regionalización para los campos forestados y los deforestados. Pero son temas que están en agenda. De hecho, el tema de deforestación se pone en vigencia en el 2025 y seguramente la carne va a tener que ir acompañada por una certificación acorde a las exigencias de la Unión Europea. Sí, adelante. Dardo Chiesa, después viene Schiavone.
En línea con esto, y voy a empalmar con la pregunta que hicieron sobre los porcentajes de preñez, porque pega. En la Argentina tenemos 161.000 productores que representan el 71% de los productores, que tienen menos de 150 cabezas. Ahí hay que trabajar con el tema de la eficiencia reproductiva. Conozco Misiones, la recorrí toda, con el tema de aftosa y después con la gente de la farm de allá de Misiones, estuve en Andresito, en todos lados, y el común denominador es que la imprevisibilidad al más chico lo golpea fuerte, porque no hace bien ni una cosa ni la otra. Sabe que haciendo todo un poquito bien, aunque tenga el 50% de preñez, flota. Y tiene miedo de encarar la perfección, porque tiene miedo de que si deja en la pampa húmeda el trigo de diciembre, que le da la platita para fin de año, o una hectárea más de girasol, tiene miedo de hundirse. Y eso forma parte de su estructura mental, de que puede aparecer algo, como dijo Juan, puede aparecer algo, y yo prefiero hacer todo más o menos, pero los huevos en distintas canastas, y esto es lo que tenemos que romper. Pero uniéndonos al concepto de la sustentabilidad ambiental, que es horizontal en toda la mesa, entendamos que la Argentina tiene un 62% de preñez, quiere decir que de 100 vacas que comen y emiten, sacamos 62 terneros. Ahí hay una fuente de preñez, te vas a 60, a 50 y pico. Es decir, en la huella de carbono de los terneros producidos, mejorando la eficiencia reproductiva, Argentina mejora mucho su ecuación, y hay financiamientos y hay políticas que se pueden llevar adelante. Pero conozco lo que está haciendo el IPCBA, desde creo que del 2010 estamos trabajando en esto, yo era presidente del IPCBA en ese momento. La verdad que las regulaciones que tiene para ingresar en esos mercados en nuestro país son tremendas. Poder hacer emprendimientos para acceder a los bonos de carbono realmente es muy difícil. Es muy difícil, ahí tendríamos que trabajar. Y con respecto a lo que se decía acá de ponernos de acuerdo, muchachos, hoy vinimos a traer los lineamientos. Es decir, juntémonos cuando quieran y trabajamos juntos. Esa es la voluntad de la mesa. Diputado Schiavoni. Gracias, Relativo Ricardo. al tema cadena de carne. Relativo al tema cadena de carne. Quédate tranquilo, ¿no? Y no para polemizar con el colega bárbaro. Bueno. No, justamente porque más allá de la cuestión puntual de la patria chica, Misiones hoy vive una situación donde respecto de las actividades productivas, todas en su conjunto, la cárnica también obviamente, la ideología se metió en la producción hace mucho tiempo en la provincia de Misiones. Obviamente no coincido para nada con la descripción que hizo el colega respecto de las políticas públicas provinciales, respecto del plan ganadero. Casualmente dejó de lado dos aspectos fundamentales. Si Dardo supiera el índice de destete que obtenía el plan ganadero ese, lo sabes bien, ¿te acordás? Y ni que hablar de, dejando de lado la sanidad, se olvidaron de que la vaca come en verano, en invierno, en primavera, en otoño, siempre come. Entonces no había plan forrajero, no había nada, fue un desastre. Lo que quedó fue residual. Y el rodeo de la provincia de Misiones está estancado en 500.000 de cabezas hace bastante tiempo. Tampoco es cierto que se hayan logrado grandes objetivos en el aumento del rodeo. Pero más allá de eso, hoy Misiones tiene una legislación particular que prohíbe para dentro de 2 años la venta, la comercialización de glifosato. Me parece que de cara a lo que planteó el diputado Gutiérrez y lo que planteó la mesa en general, respecto de armonizar la explotación agropecuaria con el cuidado del medio ambiente, hay un camino largo para recorrer antes que tomar medidas de esa naturaleza. Y respecto también de la producción de carne, nosotros hará 5 o 6 años, durante el gobierno del ingeniero Macri, a través, con el auspicio, el patrocinio de la Asociación Maizar,
con Alberto Morelli y otros amigos, hicimos un planteo de producir en las tierras ociosas de la provincia de Misiones. Llegamos a relevar cerca de 400.000 hectáreas de lo que nosotros denominamos capueras, que son tierras incultas o en desuso en la provincia, que ya fueron desmontadas, la idea de plantar maíz, obteniendo resultados bastante interesantes con un paquete tecnológico de, por supuesto, semillas con eventos genéticos, obviamente, donde llegamos a obtener en promedio 85 quintales más o menos por hectárea, que para la zona es, y para cualquier lado diría, es una, con lotes donde llegamos a tener 11.000 kilos, o sea que era bastante interesante. La respuesta, o sea, esa era la idea para dejar de traer maíz del Chaco o de otros lugares como lo hacemos en la actualidad, y no se trataba de que eran grandes productores ni nada, se trataba justamente de que cada uno de esos que Dardo bien describió, que hacen de todo un poquito, destine de su chacra, la división de la tierra en Misiones es sobre la base de chacra de 25 hectáreas, replicando un poco el modelo de Río Grande do Sul, que tiene un promedio de 19 hectáreas por establecimiento, plantar maíz con estos rindes y poder producir, transformar eso en proteína de primera calidad. La respuesta oficial del gobierno de la provincia de Misiones a eso fue una denuncia penal contra mi persona, contra el pobre Alberto Morelli, que no tenía nada que ver, estaba ahí de convidado de piedra, a través de una asociación ecologista, que casualmente se llama Capuera, porque no quisieron saber absolutamente nada de implementar este tipo de políticas que liberaban al productor de la limosna, de la dádiva en que el gobierno provincial pretende someter a los agricultores para tenerlos comiendo, tirándole maicito de la mano, como hacemos con las gallinas, y no liberar al productor que gane un buen ingreso a partir de su propio esfuerzo, de su propio trabajo y de la utilización inteligente de los recursos disponibles. Y cadena de la carne. Para terminar, bueno, está vinculado, querido amigo, está vinculado. Entonces, me parece que cuando la ideología se mete en la producción, disculpen los presentes, hacemos solo cagadas. No podemos seguir mezclando las cosas. Hay enormes posibilidades. Yo quería preguntar en el medio si cuando acá los amigos que nos visitan hoy, si cuando hablamos, incluyeron en la producción bovina, la producción incipiente, si bien es cierto, bubalina en el mismo esquema, digamos, porque creo que hay para andar un camino ahí todavía en la Argentina. Así que nada, esa pequeña reflexión, no mezclemos ideología y sobre todo ideología perimidas con producción porque hacemos macana y perjudicamos. Gracias, diputado. No está incluida. Bueno, no está incluida la cadena bubalina. Para concluir, que creo que ya es prudente, yo quiero agradecerle mucho a los diputados que estuvieron, de verdad. Algunos tienen vuelo, ya tienen que volver, así que les agradezco mucho, le agradezco a la cadena, a todos los integrantes, encontrarme con amigos cada tanto es bueno. Y simplemente quiero hacer alguna reflexión, decir qué podemos esperar y cómo podemos trabajar desde el Congreso, que creo que más allá de venir a presentarnos y explicarnos qué podemos hacer o qué se puede hacer desde diputados a la luz de lo que uno puede conocer, de lo que ustedes explican, qué se puede hacer desde acá. Si analizamos un poco lo que se planteó, nosotros la unificación cambiaria desde acá no se puede hacer. No lo podemos hacer. ¿Podemos discutir retenciones? Sí, podemos discutir retenciones. Obviamente, ¿por qué? Porque hay una ley que dice que el Congreso recuperó sus facultades de legislar en esta materia. Lamentablemente yo digo, y con el tema cadena de la carne, el tema retenciones agrícolas se ha llevado puesto todo tipo de retenciones.
Entonces por ahí veo que aparece una oposición blue que habla de mandar todo a ganancias. Eso es una quimera. Me planteabas la dificultad que tenés para el reintegro del IVA de las exportaciones. Imagínate compensar ganancias también en esto, con 30% de IVA. Digo, absolutamente inviable. Las retenciones o las reducís o no las reducís. Pero lo primero es reducción cambiaria. ¿Qué podemos hacer nosotros? Plantear qué se hace. Cada gobierno dirá lo que va a hacer a partir del 10 de diciembre, ¿no es cierto? Lo que elija la sociedad. ¿Qué se va a hacer? El Congreso puede reducir, puede disponer el marco de las retenciones. Ustedes me preguntan a mí, ¿qué pasa con ganancia? Es mirar solamente lo que pasa en el aspecto de lo agrícola, que tiene un precio transparente, que tiene una cotización internacional y que entonces se puede trasladar al productor. En la cadena cárnica, tipo de proyectos de esos son inviables. ¿Qué más podemos hablar acá? Proyectos que incentiven la inversión, que hace falta en el sector agropecuario y en todo esto. ¿Cómo? A través de amortización acelerada de inversiones. Eso se puede y se debe hacer. Lo hemos trabajado, por supuesto que surgen diferencias, está un trabajo hecho, hay mucho acercado, quizás el próximo gobierno lo pueda tomar, pero eso sí se puede hacer. Hay que trabajar una ley federal de carnes, definitivamente. Ahora, eso es más cercano, digo, entre ustedes, la Secretaría, interactuando con la Cámara de Diputados. Pero normalmente lo más lógico es que el poder político pueda dialogar entre sí, que desde el Ministerio del Interior, desde el CFA, se pueda consensuar una ley de carnes consensuado con ustedes y que ese proyecto venga al Congreso. Cualquier cosa que surja de acá para nosotros es mucho más difícil, porque en esa ley federal de carne tiene que interactuar el SENASA, tienen que interactuar distintos organismos estatales, tiene que interactuar AFIP, tienen que interactuar un montón de organismos que para nosotros se nos va a hacer mucho más difícil. ¿Lo podemos hacer? Sí, lo tenemos que refrendar, pero es mucho más fácil trabajarlo afuera que trabajarlo acá adentro desde el Congreso porque no va a salir. Por último, creo que la función, lo lógico que nosotros tenemos que trabajar y que va a pasar por este Congreso, Dios dirá cuándo, es el acuerdo con la Unión Europea y Mercosur, que creo que eso es central para lo que es la cadena de carnes. Entonces yo creo que esas cuestiones son las que hay que trabajar, hay que poner mucho foco en lo que es la comercialización de carne, la transparencia. Ustedes han dicho hay que trabajar con la FIP. El tema carnicerías es un tema muy importante. Lo que de nosotros dependa, de este Congreso, encantadísimo. Muchas veces la solución la tienen más ustedes que nosotros y lo que puedan explicar, y reuniones como este tipo, mientras estemos acá, van a existir y la predisposición está, y aunque no sean reuniones públicas, nos podemos juntar, yo no tengo problema, queda poco tiempo de gestión, pero juntarnos con los diputados de todos los bloques y poder preguntarle, no importa, no tenemos problema en esta comisión de diferencia en cuanto al trabajo, si hay que plantear alguna cuestión, lo hacemos. Hay cosas que nos ponemos de acuerdo, hay cosas que no nos ponemos de acuerdo. Pero creo que se puede hacer y lo que nosotros podamos contribuir, desde ya que cuenten, primero en nuestra obligación y después en nuestra responsabilidad hacerlo. Nada más, yo agradecerle mucho a ustedes, estar a disposición. Gracias, David, gracias a todos los que están acá, gracias a los diputados, y la comisión está abierta para la cadena que quiera, para el sector que quiera venir a hablar. No es una cuestión, lo he dicho la otra vez, el que quiera venir a presentar algo, con mucho gusto lo vamos a escuchar. Así que muchas gracias, buen día. DTV es información, es diálogo y es análisis. DTV es pluralidad de voces, es libertad de expresión. DTV es